Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy iniciamos este proyecto que se llama Tabletas de Medicina Interna, el cual consiste en la exposición de tópicos selectos de medicina interna. Estos videos serán publicados en la red social Instagram, en la cuenta Tabletas Internal Medicine, y esperamos hacerlo de una manera frecuente. Sin embargo, pues ya saben, depende del tiempo, ¿no? Que tengamos disponible. Y decidí iniciar estas tabletas de medicina interna con nefritis intersticial porque se me hace un tema muy interesante, una entidad subdiagnosticada y que a veces el diagnóstico lo dejamos clínico y sabemos que el gold estándar es por biopsia por la falta de accesibilidad a el recurso como es la biopsia renal. Y para hacer la revisión de este tópico utilicé estos dos papers. El primero, nefritis intersticial aguda inducida por fármacos, y nefritis intersticial aguda, una mini revisión que fue hecha por el doctor Manuel Praga, que pertenece al departamento de nefrología del Hospital Universitario 12 de octubre. Y para hablar de nefritis intersticial tenemos que hablar de la clasificación de etiologías de lesión renal aguda. Como sabemos, pues se van a dividir en prerrenal, que supone un 65%, intrínseca un 30% y posrenal en un 5%. Al final de cuentas, la prerrenal pues va a ser pues alteraciones en el volumen arterial circulante efectivo. Resumiendo, ¿no? Y las posrenales, que obstrucción en cualquier nivel de la vía urinaria. Y las intrínsecas las vamos a dividir en tres porciones. La porción glomerular, la porción túbulo intersticial y vascular. Nuestra entidad pues se encuentra en cuanto a las túbulo intersticiales, que es la nefritis intersticial aguda. Este bonito algoritmo, este gráfico lo sacamos de la edición número 19 del Harrison, Principios de Medicina Interna. Para hablar también de la nefritis intersticial, tenemos que hablar de su fisiopatogenia. Cabe destacar que este gráfico es asociado a la nefritis intersticial inducida por fármacos. Y aquí tenemos el fármaco químicamente inactivo, que va a ser metabolizado. Sabemos que no es inmunogénico, ¿no? Sin embargo, al ser metabolizado, pues puede tener ciertas configuraciones, lo que lo pueden conferir que este fármaco pueda volverse inmunogénico mediante aptenización, mimetismo molecular o toxicidad directa por la formación de neoantígenos, lo que va a llevar a antígenos nefritogénicos con potencial inmunogénico. Entonces, esto va a ser procesado por las células presentadoras de antígenos. Sabemos que las células presentadoras de antígenos pues van a ser las células dendríticas, los macrófagos y las células epiteliales tubulares renales, que van a presentar mediante el complejo mayor de histocompatibilidad que reside en la superficie celular de las células presentadoras de antígeno a la célula T. Y la célula T pues sabemos que se va a activar, y al activarse pues ¿qué va a pasar? Que va a propagar una intensa respuesta inflamatoria. Y aquí vemos las células T efectoras más la respuesta inflamatoria celular más citocinas, pues van a llevar a daño renal tubular epitelial. Y lógicamente esto también, al haber activación o propagación de esa activación inflamatoria, pues va a causar más daño inmunológico por la misma respuesta mediante citocinas o células inflamatorias. Y a su vez la naturaleza de esta respuesta va a depender del tipo de célula T estimulada, y el daño consiguiente de las células epiteliales tubulares renales va a provocar una mayor liberación de citocinas por células tubulares y una mayor inflamación y lesión. Es decir, el daño de la célula tubular
va a llevar a mayor inflamación, y esto va a actuar como un feedback positivo, un mecanismo de retroalimentación positivo. Y la activación subsiguiente de los fibroblastos, que va finalmente a causar fibrosis intersticial y enfermedad renal crónica. Ahora, dentro de las etiologías de nefritis intersticial, pues tenemos 4 grupos. El mayor de ellos, la inducida por drogas, que supone el 75% de nefritis intersticial aguda, las infecciosas, las idiopáticas y las asociadas a enfermedades sistémicas. Las asociadas a enfermedades sistémicas, pues sabemos sarcoidosis, Sjögren, lupus eritematoso sistémico, y aquí yo agregaría la enfermedad por IgG4. Las drogas, las cefalosporinas, el ciprofloxacino, la meticilina, la vancomicina, los AINES y otros fármacos como el allopurinol, el aciclovir y el IVP, como el omeprazol, la fenitoína y la furosemide. Infecciones, algunas bacterias, legionela sobre todo, estreptococos, estafilococos y algunas infecciones parasitarias como las infecciones por esquistosomas o toxoplasmosis. Los virus, sobre todo el virus de Epstein-Barr y el VIH. Dentro de las características de laboratorio y características clínicas, pues la primera característica va a ser la lesión renal aguda, un 100%. La lesión renal aguda que requiere diálisis en un 40%, y las artrialgias, fiebre, rash cutáneo, eosinofilia periférica, la cual se define en mayor de 500 eosinófilos, microhematuria y hematuria severa, la leucocituria y la proteinuria no nefrótica, que recordemos que al final los túbulos también van a reabsorber un porcentaje de proteínas, y al estar disfuncionando los túbulos, pues van a causar proteinuria, pero a rango no nefrótico. En el caso de haber rango nefrótico, que supone un 2.5%, pues tendríamos que pensar en enfermedades glomerulares adyacentes al proceso. Por ejemplo, una nefritis lúpica, una nefropatía diabética. Eso tendríamos que pensar. Ahora cabe recordar que menos del 30% de los pacientes van a presentar la tríada clásica de nefritis intersticial, que es fiebre, rash y eosinofilia. Menos del 30%. Aquí vemos un rash inducido por fármacos en un paciente con nefritis intersticial. Me pareció bastante ilustrativo y lo metí en la presentación. Y pues el motivo de esta presentación, el motivo central de esta presentación es la exposición de este algoritmo. Nosotros sospechamos en nefritis intersticial aguda. Primero, vemos o identificamos y descontinuamos los agentes o agente que probablemente estén relacionados a la nefritis intersticial, y decidimos si es posible retirarlos. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, un paciente que tenga nefritis intersticial por vancomicina y tiene choque séptico o tiene sepsis, pues muy difícilmente ese paciente vamos a poder quitarle el antibiótico porque tiene una situación que amenaza la vida. O aquel paciente que está con enfermedad, sangrado tubo digestivo por enfermedad ulceropéptica, pues también muy difícilmente vamos a quitar el IVP. Después de eso vamos a valorar si el paciente requiere o necesita terapia de reemplazo renal de forma inminente. Si eso es necesario, si es necesaria la terapia de reemplazo renal, pues vamos a ver si ese paciente tiene alguna contraindicación para biopsia. Si sí tiene contraindicaciones para biopsia, iniciamos el tratamiento empírico con glucocorticoides. El tratamiento empírico con glucocorticoides aquí se incluye la metilprednisolona a dosis de 500 miligramos a 1000 miligramos por 3 días. Posteriormente hacemos el switch a prednisona a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso durante 2 semanas, y de ahí vamos a valorar
precisamente la creatinina para ver si la función renal mejora o no mejora. En el caso de no mejorar, debemos de considerar alternativas diagnósticas y preparar al paciente para biopsia si es que ya no está contraindicado. Pero si el diagnóstico no puede ser obtenido, pues iniciamos la disminución y después descontinuamos los glucocorticoides. En el caso de que la función renal sí mejore, pues ese fármaco que quitamos lo agregamos a la lista de alergias del paciente e iniciamos prednisona en dosis reducción. Hasta de 3 a 5 días reducimos 10 miligramos hasta llegar a una dosis de 10 miligramos y de ahí vamos a disminuir por 3 días de una forma más lenta y vamos a continuar monitorizando los niveles de creatinina. En caso de que la terapia de reemplazo renal no sea eminente, pues vamos a monitorizar la creatinina de 3 a 7 días y si la creatinina sérica mejora, pues únicamente agregamos ese medicamento que causó eso, por ejemplo el omeprazol, a la lista de alergias y monitorizamos también la creatinina. En dado caso de que no haya mejoría, pues debemos de preparar a ese paciente para biopsia, ¿sale? Y en lo que hacemos la biopsia, también iniciamos terapia con esteroide. Si diagnosticamos o confirmamos el diagnóstico de nefritis intersticial, pues el siguiente paso igual es la revaloración de la creatinina de 1 a 2 semanas y ver si la función renal mejoró. Si la función renal mejoró, seguimos el mismo paso, ¿no? Agregamos ese medicamento a la lista de alergias e iniciamos la prednisona en dosis reducción y disminuimos la prednisona cada 3 a 5 días, 10 miligramos, hasta llegar a la dosis de 10 miligramos y de ahí lo hacemos de manera más lenta. En dado caso de que no mejore, pues vamos a extender la duración de glucocorticoides hasta 12 semanas y vamos a valorar también la mejoría o no mejoría de la función renal. En caso de que mejore, pues el mismo paso. Y en dado caso de que no mejore, pues vamos a hacer el switcheo a micofenolato de mofetilo. Recordemos que la dosis de micofenolato de mofetilo inicial es de 1 gramo, dosis dividida, 500 miligramos cada 12 horas. Y así vamos aumentando la dosis, 500 cada 8, hasta llegar a 2 gramos cada 24 horas o la dosis que el paciente tolere. Y esto cabe destacar que también es muy controvertido porque al final el micofenolato de mofetilo pues también no nos dice si el paciente va a mejorar o no va a mejorar. Incluso se ha documentado falla a la terapia con micofenolato de mofetilo. Y la experiencia es muy limitada, incluso en el tratamiento de nefritis intersticial aguda con fármacos inmunosupresores como la mezcla de micofenolato de mofetilo y ciclosporina, o hay experiencias anecdóticas con el uso de ciclofosfamida. Entonces ahí no sabemos todavía muy bien exactamente cuál es qué es lo que seguiría en dado de que no haya respuesta con micofenolato de mofetilo. Y también recordar que el esteroide es muy controvertido su uso. Sobre todo porque hay estudios retrospectivos que no muestran un claro beneficio de su uso. Y aquí pongo Dentro de las limitaciones, varios estudios retrospectivos intentaron examinar la efectividad de los esteroides en pacientes con nefritis intersticial aguda. Y este grupo, Valuri y colaboradores, no encontró ninguna mejora en la función renal en los tratados con corticosteroides en comparación con los que no se trataron de forma conservadora. Entonces, esto es a raíz de que, sobre todo, hay un estudio retrospectivo donde un total de fueron 95 pacientes. 83 de esos pacientes recibieron prednisona y 12 pacientes no. Entonces no hubo diferencia en la probabilidad de recuperación de la función renal a los 6 meses entre los dos grupos. Entonces eso como que deja controvertido el uso de esteroides. Entonces pues habría que ver. Sin embargo, la experiencia pues dice que sí hay que usar el esteroide. Ahora, también otro algoritmo es un poquito más bonito. Hay posibilidad de nefritis intersticial aguda por
inducida por drogas, pues primero debemos identificar el agente agresor. Y lo identificamos, lo quitamos y damos cuidado de soporte y vigilancia de la función renal durante los 3 a 5 días siguientes. Si la función renal mejora, pues continuamos la monitorización. Si la función renal empeora, pues lógicamente hay que hacer biopsia renal. En el dado caso de que la función renal no mejore o empeore, pues igual biopsia renal. Y ya con la biopsia renal, pues si hay otra posibilidad de otro diagnóstico, pues tratamos la enfermedad o el proceso subyacente. ¿Qué vamos a observar en la biopsia renal? También es importante saber qué vamos a observar en la histopatología de una nefritis intersticial. Sabemos que claramente que la nefritis intersticial pues es un diagnóstico histopatológico o es un diagnóstico por biopsia. Entonces lo que vamos a encontrar es un infiltrado inflamatorio compuesto por células T, células plasmáticas y eosinófilos en el intersticio. Entonces eso define la nefritis intersticial, la infiltración de células T y células plasmáticas. A veces también vamos a encontrar granulomas, sobre todo cuando están asociadas a sarcoidosis. Entonces eso es lo que vamos a ver en la biopsia renal. Y también podemos encontrar datos de fibrosis intersticial. En el dado caso de que haya fibrosis intersticial, pues aquí vemos el porcentaje de fibrosis intersticial. Si es mayor del 75%, pues el manejo es conservador, ahí ya no vale la pena dar esteroide. Y si la fibrosis intersticial es menos del 75%, pues aquí nos hacemos la pregunta, ¿está contraindicado el uso de esteroides? No. Iniciar corticosteroides. Sí, otros agentes, como aquí pues ya sabemos el uso de micofenolato de mofetilo a dosis de 2 gramos máximo. Y pues ya sería todo este tema de nefritis intersticial. Aquí nos quedan algunas conclusiones. La nefritis intersticial entonces es un trastorno, la mayoría secundario, el mayor porcentaje secundario a fármacos, y que va a cursar con erupción maculopapular, eosinofilia periférica y eosinofiluria, y está presente en menos de un tercio de los pacientes, es decir, menos del 30% de los pacientes van a presentar todos esos datos. Cabe destacar también que otras consideraciones para nefritis intersticial debemos de agregar el TINU, que es el síndrome de nefritis intersticial más uveitis, y que se presenta en jóvenes, en mujeres que rondan más o menos los 15 años de edad, con iritis dolorosa y nefritis intersticial. El pronóstico de esta enfermedad, debido a, por ejemplo, los indicadores clínicos de menor probabilidad de recuperación incluyen el paciente que debuta con lesión renal aguda de más de 3 semanas, bueno, que en este caso sería enfermedad renal aguda. Que la nefritis intersticial se asocie con el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos y algunos hallazgos histológicos, incluidos los granulomas intersticiales o la fibrosis intersticial, como ya vimos acá, mayor del 75% en la biopsia renal, y que incluye también la atrofia tubular. Los pacientes con más de 50% de fibrosis intersticial en la biopsia inicial tenían más probabilidades o tienen más probabilidades de experimentar una mala recuperación, y la mala recuperación se define como una mejora menos del 25% en la función glomerular a los 6 meses en comparación con los pacientes con menor grado de cronicidad, es decir, hay aquellos que tienen menos del 50% de fibrosis intersticial. Y en este caso aquí pues lo marca como 75 esta tablita. Entonces, el tratamiento que se sugiere, aparte de los esteroides, es la suspensión del fármaco como una evidencia 2C. Y sería todo. Espero que les haya gustado el tema. Cualquier duda pues pueden hacérmelo saber en la bandeja de mensajes de Instagram, y los artículos los papers que utilizamos para esta revisión serán publicados en links en el pie de página de este video. Muchas gracias.